Una semana más y un reto de programación un poco más interesante. Esta vez vamos a ver qué son los números primos, cómo los generamos y cómo funcionan los generadores en Python. Vamos entonces aquí a la página del ejercicio y vemos que tenemos que hallar todos los números primos hasta un cierto número dentro de un rango y luego dentro de ese rango encontrar todos los números primos gemelos. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre ellos sea exactamente de 2. Por ejemplo, 3 y 5, 11 y 13. Acá nos da un ejemplo. Para el número 14 tenemos los números primos gemelos 3, 5, 5, 7, 11 y 13. Así que si nos vamos directamente a nuestro editor de código, creamos nuestro archivo dentro de la carpeta Python y vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es decirle que si el nombre de la función que estoy ejecutando es main, entonces vamos a pasar. Vamos a crear una función para hallar todos los números primos que existen hasta un cierto rango. Para esto hay algoritmos específicos que hacen todo un poco más eficiente, pero nosotros lo vamos a hacer de la forma fácil. ¿Qué quiere decir de la forma fácil? Bueno, vamos a crear una función que se llame getPrimo, me va a recibir un parámetro n que va a definir el tope del rango. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que si i es igual a 2 mientras mi variable i sea menor que mi rango n, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que una variable primo, por ejemplo, va a ser igual a true. Vamos a empezar suponiendo que mi número es primo y vamos a verificar que no lo sea. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, decimos que para un número a dentro de un rango que va desde 2 hasta el número i, quiero comprobar si mi número i es divisible por a, porque así encuentro pues todos los números primos. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo decir, bueno, mi variable primo es entonces igual a falso si se cumple la siguiente función. Si i módulo a es igual a 0, si no, entonces se va a mantener como true. Hasta aquí es claro, esto es más o menos matemática de primaria. Sabemos que si un número es divisible entre otro, eso quiere decir que mi módulo es 0, entonces no es primo, de lo contrario va a ser primo. Si encontramos al menos un número que me divida mi variable de interés de forma exacta, vamos entonces a salir de este loop. Luego de verificar todos los números, yo quiero que si mi número es primo, entonces voy a retornar ese número. Digo que si primo, entonces voy a hacer una cosa que se llama yield i. Luego finalmente voy a escribir este i igual más 1. ¿Qué quiere decir este yield i? Eso quiere decir que cuando yo llame esta función, no me va a retornar un único valor, sino que me va a retornar un generador. ¿Qué es, por ejemplo, otro generador? Otro generador es este range. Yo le estoy diciendo, tráeme todos los números desde 2 hasta la i. Cuando yo llame esta función getPrime, le voy a decir, tráeme todos los números primos desde 0 hasta la variable n, hasta el número n. Eso quiere decir, encuentro un número primo, lo retorno, por decirlo así. Luego sigue, encuentra otro número, lo retorna. Sigue, encuentra otro número, lo retorna. Vamos a ver esto aplicado para ver cómo funciona. Voy a crear aquí entonces otra función que se va a llamar obtener números primos gemelos. Me va a recibir un límite y de momento vamos a pasar. Lo primero que quiero hacer es mostrar cómo funciona esta función getPrime. Voy a decir entonces que por cada número i dentro de los números primos, ¿hasta dónde? Hasta por ejemplo el 10, simplemente voy a querer imprimir mi número primo. Simplemente print i. Muy fácil, un ciclo for. Recordemos que esto me retorna un generador, que quiere decir me va a retornar todos los números primos hasta el número 10. Y aquí los tenemos. Tenemos el 2, el 3, 5, 7 y 9. Así es como funciona un generador. ¿Ven? Yo no retorno un único valor, sino que cada vez que se cumpla esta función, cada vez que se cumpla este if, voy a retornar mi número i. Esto es un poco más avanzado, no te preocupes si no lo has entendido, pero lo vuelvo a repetir. En esta función getPrime lo que estamos haciendo no es llamar una función normal, estamos llamando un generador. Entonces, cada vez que se cumpla esta condición, si mi número es un primo, yo voy a retornar el número para el cual se cumplió esa condición y voy a seguir. Con eso luego, cada vez que encuentre un número primo, voy a retornarlo hasta que ya simplemente llegue a mi límite. Así es como funciona un generador en Python. Pero bueno, mi reto no se trata únicamente de traer números primos. Mi reto se trata de hallar todos los números primos gemelos. Para eso voy a crear aquí una variable que se llame, por ejemplo, primes. Esto puede ser una lista vacía. Yo le puedo decir luego que para i dentro de getPrime, ¿hasta qué valor? Hasta el límite que estoy recibiendo por aquí como argumento en mi función, voy a decir que quiero guardar todos los números primos dentro de esta lista. ¿Cómo lo puedo hacer? Prims.append y aquí simplemente lo voy a pasar a i. ¿Cómo puedo hacer esto mucho mejor? Bueno, yo le digo dentro de mis números primos quiero cada i for y puedo copiar esto directamente. Así, yo estoy guardando cada variable, cada número i para los i dentro de mis números primos. Hace exactamente lo mismo que este for, entonces lo puedo borrar por acá. Lo que sigue es que voy a crear una lista para mis números primos gemelos. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar por todos mis números primos, verificar la diferencia entre ambos y si es igual a 2, entonces lo guardo como una tupla aquí dentro de mis números primos gemelos. Muy fácil. ¿Cómo puedo verificar eso? Bueno, yo le digo que para un i dentro del rango que va de la longitud de mis números primos menos 1,
yo voy a querer hacer algo con este i. Lo primero que voy a hacer es verificar si mi número primo en la posición i más 1 menos mi número primo en la posición i es igual a 2. Entonces vamos a querer agregar esto a mis primos gemelos. Voy a decirle primos gemelos.append y quiero agregar entonces estas dos variables. Puedo decirle agrega por favor el número primo en la posición i, número primo en la posición i más 1 y ya estaría. ¿Cómo podría yo mejorar este código incluso usando comprensión de lista? Lo primero que yo voy a hacer es pasar acá. ¿Qué es lo que yo quiero agregar a mi lista? Bueno, esto. ¿Dónde obtengo cada una de estas variables? Y bueno, las obtengo de este ciclo for. Sí, pero esto tiene una condición. Entonces yo le voy a decir que por favor haga todo esto si se cumple la siguiente condición. Toda esta línea hace exactamente lo mismo que este ciclo for. Voy a comentar esta línea para que podamos comparar. Aquí simplemente me falta agregar que retorne mi lista. Voy a llamar entonces por aquí a mi función obtener números primos gemelos y vamos a hacerlo con el número 14. Lo único que me falta es por acá poner un nombre de una variable, simplemente dummy, para poder imprimirla. Probamos entonces sin comprensión de listas, obtenemos todos mis números primos gemelos y vamos a probar ahora con la comprensión de listas. Vamos a borrar por acá, agregamos nuestro retorno y vamos a probar. Anteriormente teníamos esta salida, vamos a comprobar que sea exactamente lo mismo y ahí lo tenemos. Aquí tenemos todas las pruebas que he hecho. Esto fue sin comprensión de listas, con comprensión de listas y con comprensión de listas. Entonces, como pueden ver, esto y esto hace exactamente lo mismo. ¿Qué opción preferiría yo? Sin duda la parte de abajo, porque me resulta mucho más fácil de leer. También es mucho más fácil de entender qué estoy haciendo con este for, con este if, que si tengo todo en una sola línea. Claro, la otra solución podría parecer más inteligente, más one-liner, pero luego eso no lo va a leer, no lo va a entender nadie. Y con eso ya tenemos resuelto básicamente nuestro reto. Podemos, si queremos, aquí agregar un input que sea un entero, pero bueno, esto realmente no es necesario. El reto era únicamente esas dos funciones. Se utiliza un generador cuando necesitamos, pues como su nombre lo dice, generar múltiples valores. En este caso queríamos generar los números primos. Podríamos haber hecho también una función que fuera encontrando los números primos, agregándolos a una lista y luego retornar toda la lista. Sí, también se podría haber hecho, pero sin duda es mucho mejor utilizar este generador. Como mencioné, ya tenemos resuelto el reto. Simplemente voy a ejecutarlo una última vez con el número 42. Aquí tenemos todos los números primos gemelos que hay hasta el número 42. Vamos a agregar entonces mi único cambio. Voy a decirle git commits. Este es el reto número 21. Correcto, lo podemos confirmar por acá. Ahora sí, hacemos git push estando dentro del repositorio. Envía mis cambios al servidor. Podemos venir aquí a la página web de mi repositorio. Comprobamos que acabé de hacer un cambio. Simplemente abrimos un nuevo pull request. Únicamente cambiamos un archivo que está por aquí. Todo está perfecto. Creamos el pull request. Lo mismo de siempre. Marcamos todas estas X que ya sabemos que si las cumplimos, generamos nuestro pull request y eso ya sería todo por esta vez. Entonces, un reto muy sencillo con un pequeño detallito que era el cómo generamos nuestros números primos. Podemos valernos de diferentes algoritmos que ya existen o lo podemos hacer de la forma fácil como lo hice yo. Podemos crear una función que nos genere una lista y nos retorne toda la lista, o podemos utilizar generadores en Python. Todos son opciones válidas, pero algunas tienen sus pros y sus contras. Algunas son mejores, más rápidas, otras se demoran un poco más. Eso fue todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado el contenido. Si te está gustando, ya sabes, puedes dejarme un like, compartir el video, generar un comentario también. Soy Javier, ingeniero de software en Alemania, y nos vemos en otra. Adiós.